Boreal Televisión presenta Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión, 20 y 30 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win, para toda la República Dominicana, igual también a través de los distintos sistemas de cables municipales y las plataformas internacionales para el resto del mundo. Gracias por acompañarnos en este lunes 21 de abril del año 2025, después del largo asueto de la Semana Mayor. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa. Buenos días a todos los que nos encontramos el día después de la conclusión de la Semana Mayor o Semana Santa para la comunidad religiosa católica, que tras este feriado de Semana Santa y pasar por el momento en que consideran que fue la muerte de Jesús, la figura más importante del mundo católico. No bien había terminado la Semana Santa cuando fallece el vicario de Dios en la tierra, de acuerdo a la concepción religiosa del mundo católico, el Papa Francisco Bergoglio, el primer papa de Latinoamérica, la región con más católicos en el mundo. No había tenido un papa por una tradición europea con la fuerza de ese continente, pero Francisco, que nació en 1936 y vivió hasta el 2025, tuvo un papado, Atahualpa, que se puede considerar positivo, porque la iglesia, al momento de ser elegido papa, la iglesia había pasado por una serie de situaciones y como que no tenía el brillo que Francisco sí pudo darle. O sea, se sintió un papa como más cercano a la gente, más abierto, más comprensivo. Tanto así que el Papa Francisco incluso visitó a líderes de otras religiones con las que, como se entiende, las religiones han estado en una especie de pulseo, de diferencias. Muchas han sido resultado de la división de una iglesia y están contrapuestas por lo menos una serie de prácticas de la otra, como pasa con la Iglesia Católica y la Anglicana, que el Papa de la Iglesia Católica no es el sumo pontífice, sino el obispo de Canterbury, pero en los elementos religiosos pues tiene mucha similitud. De todas maneras, es una gran pérdida del mundo, porque la calidad del Papa Francisco yo creo que no la discute nadie. Bueno, pues fue un papado de 12 años. Justamente en marzo cumplió el Papa Francisco 12 años, elegido Papa en marzo del año 2013. Un papado marcado por acciones que podrían considerarse revolucionarias dentro de la iglesia. Y esto le trajo innegablemente problemas con el sector conservador de la iglesia católica. La prensa reseña el fallecimiento del Papa hoy lunes a las 7:35 de la mañana de Italia. Que aquí sería entre 3 y 4 por ahí. No, la diferencia ahora es de 6 horas con relación a Italia, o sea que estaríamos hablando de la 1:35 de la mañana, hora de República Dominicana. Y fíjense algo que parecía que el Papa había logrado superar el último quebranto de salud que lo llevó a un internamiento de más de 40 días en un hospital de Italia. Y ayer domingo fue el tradicional
discurso papal del Domingo de Resurrección. Y uno dice, bueno, son coincidencias, pero otros hablan de que el Papa salió a despedirse, porque hacía tiempo que él no daba una vuelta en el Papamóvil, ahí en la Plaza de San Pedro, y él bajó y bueno, dio esa vuelta que motivó a todos los feligreses que estaban ahí, incluyendo a cardenales, a aplaudir esa acción del Papa. Y uno dice, bueno, el Papa bajó a despedirse de su gente. Pero innegablemente que ahora comienza el proceso de la elección del nuevo Papa. Hay varias corrientes que se están planteando desde el momento en que se pensó que el Papa podía renunciar. Y se ha hablado hasta de un cardenal de origen africano, que parece tiene mucha influencia en el Vaticano, pero ya eso es un proceso complicado. Sí. La gente no se imagina todo lo que conlleva la elección de un nuevo Papa y también los intereses que se mueven ahí, poeta, porque en todas partes hay intereses. Incluso de carácter ideológico dentro de la iglesia, porque lo hay como el Papa Francisco, vamos a decir revolucionario, muy proactivo, muy cosa, pero lo hay muy conservador y muchas veces la iglesia tiende a pendular. O sea, cuando hay uno de una tendencia, el próximo es como de la contraria, ha sido más o menos la tradición. Ojalá sea el africano. Oye, tú te imaginas el tamaño de África, la cantidad de feligreses que hay en África, y además un continente necesitado de una voz, ¿verdad? Así que, porque las comunidades internacionales no tienen, nada más ven a África para ir, tomar ventaja y dejarla empobrecida y después no permitir que te me acerques aquí, esos morenos que vienen en unas embarcaciones para Europa, para el sur de Europa, no es verdad que lo vamos a aceptar. Pero bueno, vamos entonces a la República Dominicana. Pasa el alma del sumo pontífice, creo que se ganó su paso al cruce por la puerta de San Pedro. Por lo menos de los que no son católicos, que son muchos, o los que no tienen religiones, por lo menos la admiración y el respeto, porque el respeto se gana. Usted puede estar o no de acuerdo con una gente, pero el Papa Francisco, un Papa popular, se ganó el respeto y la admiración de gran parte del mundo. Como de costumbre, el lunes después de la Semana Mayor siempre vamos al tema de qué tal nos fue en términos de pérdidas humanas. Ayer, el último boletín, el boletín de ayer habla de 22 personas fallecidas. Hasta las 8 de la mañana de ayer, domingo. O sea, faltaba todo el domingo, que es donde hay un mayor desplazamiento. Pero hasta ese último boletín, que el próximo va a ser hoy a las 11 de la mañana, había un total de 22 fallecidos. Todo parece indicar que vamos a superar también, lamentablemente, la cifra del año pasado, que fueron 27. Y uno decía, bueno, pero si el domingo, que son las estadísticas prácticamente del sábado, y falta el día entero del domingo, ojalá que no lo superemos. Y sobre todo el regreso de los desesperados. Así mismo es. Ayer, según reportó el Centro de Operaciones, hasta las 6 de la mañana del domingo, 166 accidentes de tránsito y la mayoría, específicamente 145, como había de esperarse, fueron provocados por motociclistas. El comportamiento vial durante la Semana Mayor refleja una tendencia persistente, decía el COE. El país continúa ocupando el segundo lugar en muertes por accidentes de tránsito. El tradicional carreteo que se hizo en el día de ayer, y han surgido una serie de reacciones y de denuncias. Miren, este es el carreteo de la parte que corresponde a Santiago. Veía al oficial que iba a comandar este carreteo decir que la velocidad se iba a mantener a 80 kilómetros por hora, pero evidentemente que
ahí usted no ve una velocidad a 80 kilómetros por hora. Pero hay un dato que aportó la Defensa Civil de aquí de Santiago y el COE, y es que en la zona norte no se produjeron decesos, aparentemente en el operativo, o sea que eso sería una gran noticia. Hasta el día de ayer eran esas estadísticas. Vamos a ver cómo quedó al cierre del domingo de regreso, el domingo de resurrección. Cuando yo venía para acá, todavía había una serie de agentes fresquecitos de hoy, porque tú sabes que hay un grupo de gente, no es tan numeroso, que regresa hoy. Sobre todo, gente pues, que son ejecutivos de empresas, clase media, que tienen sus propios negocios, que no están sujetos a una... Y además que los colegios privados, me imagino que las escuelas públicas también, no arrancan el lunes. No arrancan el lunes. Hoy no hay un colegio privado. No, porque hoy vienen a descansar del descanso de Semana Santa. Hay que descansar el descanso, esa está buena. Y además porque el personal de limpieza hay que darles su Semana Santa también. Aunque yo no entiendo por qué no se puede dejar limpio una escuela en los días hábiles antes de la parte de asueto que tiene la Semana Santa. Así el lunes cuando usted llega está limpia, ¿verdad? Digo yo, no sé si es una sugerencia, si estoy en el amplio cuerpo de los idiotizados, de que proponemos cosas como que parece que son muy profundas, porque no hay forma de que se entienda. Y a propósito de tránsito, Atahualpa, el gobierno anunciará 143 medidas para descongestionar el tránsito. Ese es un titular que, si tú lo ves bien, están anunciando que van a hacer un anuncio, cuando se supone que tú haces el anuncio y ya. Pero bueno, lo que tiene de extraño es que dice en Santo Domingo, entendiéndose como la capital de la República Dominicana, las medidas, y que es algo que va a poner un precedente, algo que se va a hacer con ganas de hacer, disruptiva. Dijo el ministro. Óigame, pero el ministro José Ignacio Paliza, que es el ministro de la Presidencia, hizo el anuncio. Como periodista, y los lectores de los periódicos lo saben, no hay que ser periodista para eso, que una noticia, el periódico la considera importante dependiendo del lugar donde la pone. Siendo el tránsito uno de nuestros principales problemas, y se anuncian 143 medidas, eso debió ser casi la principal, ¿verdad? Porque a grandes males, grandes remedios. Pero el anuncio del gran remedio está en la página 8, en la esquinita de abajo. Porque dependiendo, lo que está en primera plana son las noticias que el medio entiende fundamentales. Y dentro de la primera página, en qué lugar, si arriba, si en medio o si abajo. Y después va la principal página, que es la página 3 de los periódicos. Eso es psicológico, porque cuando tú abres el periódico, ¿verdad? La vista te queda en la página 3, porque tú, al moverla, y así, eso lo saben los periódicos, tú has trabajado publicidad y lo sabes, que el que coloca publicidad le pide al periódico a donde la quiere, ¿verdad? A donde cae la vista. El periódico sabichoso dice, a donde más me demandan es en esa, por lo tanto esa es más cara. Ya ese es el juego, digamos, mercadológico de compra y venta de espacio publicitario. De todas maneras, no sabemos cuáles son las 143 medidas, porque lo que se está anunciando ahora es que se va a anunciar. Bueno, el anuncio de un anuncio. Es que el Intran se fue como por adelantado. El Intran colocó una serie de letreros donde se prohibía el giro a la izquierda en la 27 con Churchill, así como en la Lincoln con John F. Kennedy. Bueno, y allí, pues de buena a primera echó para atrás. Parece como que no hay coordinación, o sea, no hay una coordinación entre el ministro de la presidencia, que es el que preside la mesa de tránsito o el observatorio, no sé cómo se llama eso, pero no recuerdo porque le ponen un nombre larguísimo.
pero Milton Morrison como que se fue adelante con el allante y después usted vio... ¿Cómo con el allante? Se fue con el allante. Y Así usted, le dijo el director de este periódico. bueno, pues hubo que tapar entonces los letreros, lo taparon con con un paño ahí mientras tanto. Sí, mientras tanto. Lo que se esperaba era que entraran en vigencia en el día de hoy, sí, esas medidas, pero aparentemente esa falta de coordinación entre el Intran, que es miembro de esa comisión, y el ministro Paliza, como que no se dio. Sí. O se adelantaron, quizás buscando el protagonismo de que nosotros somos los que estamos haciendo esto, porque Milton anunció eso, que tenía más de una semana trabajando en ese tema. No. Entonces Paliza Paliza dice que hace 8 meses. Que hace 8 meses, pero... Ellos están compitiendo ahí. Entonces, cuando se habla de Santo Domingo, evidentemente que es el ordenamiento, sí, del tránsito en la ciudad de Santo Domingo, poeta, porque eso es caótico, o sea, ya Santo Domingo se ha acostumbrado a perder hora y media de su horario de trabajo en la mañana, sí, para llegar al trabajo y hora y media para llegar a su casa. O sea, usted está perdiendo casi 3 horas en el día. No, yo lo sé personalmente porque mi hija más pequeña que vive en la capital ha tenido que mudarse, teniendo casa propia, ha tenido que mudarse. Miren, aquí... Porque no le da el tiempo a Atahualpa. Pero mira una cosa, perdón, Atahualpa. Esto es físico, matemático y geométrico. Decir que el todo está compuesto por cada una de sus partes. Señores, el problema del tránsito es a nivel nacional. Ahora, si se siguen tomando en el país, que eso ha sido tradicional, eso no es de este gobierno nada más, todos los gobiernos entienden que el país es la capital. Y lo demás podemos pasar todas las crujías. Pero con relación a quitar giros a la izquierda en ciertas avenidas, Santiago hace tiempo que se fue adelante en eso, con las carreras. A las carreras, para los que no viven en Santiago, es la avenida más importante que hay en el casco urbano. Lo que es la 27 en la capital. Lo que es la 27 en la capital, exacto. Solo que en la capital es de este, sí, también es de este oeste, pero bueno, se podía doblar a la izquierda y eso generaba tapones. ¿Qué se hizo? Aquí se tomó la decisión de no giro a la izquierda, en ningún sentido, en las carreras, propiamente en las carreras, aunque cuando la Argentina se convierte en carrera, hay un giro a la izquierda controlado que es en la Francia. En la Francia tú vienes bajando, ¿verdad?, del área del Matún, vamos a decirlo así. Que en principio se eliminó también eso. Que una vez se eliminó, pero ahora el semáforo lo pusieron otra vez, la flechita adicional. No sabemos si será permanente o por los trabajos del monorriel, que ya, dicho sea de pasada, permite que en la carrera haya un flujo menor, es un asfaltado temporal. Pero bueno, a mí me gustarían las medidas nacionales, porque tenemos un problema nacional. Los de la capital más agudo y los de Santiago en segundo lugar. Pero a donde quiera que usted se mueva, estarán las motocicletas en La Vega, en Moca, en San Francisco de Macorís, en Barahona. Óigame, que ya esto es imposible. Ya esto es imposible, yo no sé por qué. ¿Cuál es el temor aplicar? Yo no sé cuáles son las medidas, ojalá sean buenas, pero la principal medida es aplicar la ley de tránsito que ya existe. Que ya existe. Usted aplica esa y me atrevo a asegurar a Atahualpa, me la juego, como dice la gente, que el 80% de los problemas del tránsito se resuelven solo con aplicar una ley viejísima que tenemos de tránsito. Pero con todas sus imperfecciones. Mira, yo no sé por qué aquí se han resistido los empresarios a cambiar los horarios de trabajo. Y voy a poner un ejemplo de un amigo que tiene una empresa aquí en Santiago, en la zona sur, y ustedes saben que los trabajos del monorriel, ahí en la zona sur, que comprende la parte de Utesa, la avenida de los Jazmines, la Yapur Dumí, la circunvalación sur. Óigame, eso es un tapón permanente, lo que hay, aparte de los inconvenientes de los que causan los trabajos. Él tenía, entre sus empleados y él, estaban llegando a las 9:30 de la mañana
Por retraso en el por tránsito. retraso en el tránsito. ¿Qué hizo? Cambió el horario de trabajo Claro. y lo puso a partir de las 12 del mediodía. Así todo el mundo llega de su casa, le da tiempo a hacer sus diligencias por la mañana. Claro, el tipo de trabajo que hacen sus empleados lo permite ese horario. Exacto. Pero si se hacen también en otros renglones, por ejemplo, una tienda abierta a las 8 de la mañana, Para que vaya aquí. ¿para qué? Entonces se pueden implementar diferentes horarios para las empresas y eso ha dado resultado en otros países. Ya ese amigo, por ejemplo, trabaja de 12 a 8 de la noche. A las 8 de la noche se va todo el mundo para su casa, viene comido de su casa. Al otro día puede dormir un poco más, puede hacer sus diligencias. El nivel de ausentismo le ha bajado prácticamente a cero. Claro, hay que acomodar la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ponemos diferentes horarios para descongestionar el tránsito en Santo Domingo? Todavía en Santiago podría empezar a hacerse en el comercio de la parte céntrica de la ciudad. Pero bueno, vamos a ver cuáles son esas ¿cuánto? 40. 143 medidas. Para ser exacto. Miren, Bueno, pero solo agregarle a lo que tú dices, Atahualpa. Yo creo que Santiago, los dirigentes empresariales de Santiago y de todas las categorías, Santiago es una sociedad organizada, siempre lo ha sido, desde el empresario más encumbrado hasta los que venden chuchería. No podemos entre todos aquí en Santiago hacer un plan nuestro con el ayuntamiento, que es el que ordena el tránsito, y el órgano internacional, nacional, que el Intran, como quiera llamarse, y hacer de Santiago un laboratorio de ensayo, dado que aquí el concho tiene un perímetro, trabaja por circuito, no se sale. El que es de la A es de la A, el que es de la B es de la B, el que es de la JC de la JC, el de la L, qué sé yo qué, porque aquí el abecedario le han dado 2 vueltas ya. Quiere decir que si aquí se aplica la ley de tránsito y se corrigen algunos elementos, como en época de una administración del ayuntamiento pasada, que se abrió la prolongación de la avenida Sabana Larga para conectarse con la entrada del Ejido, la calle Viuda Minaya, en su intersección con la Bartolomé Colón, Atahualpa. Eso fue una solución fácil donde ganó todo el mundo. ¿Cuántas de esas más puede hacerse? Tiramos la idea como programa, ¿verdad? Que Santiago dé el paso hacia adelante. Atención al síndico, a la gente de la ASI, de la IREN, a los mismos sindicatos de choferes, porque ganamos todo ahí. Porque yo no creo que un chofer gane cuando hay un tránsito tan taponado, ¿verdad? Que gasten mucho combustible parado ahí y ellos mismos haciendo tapones, o los que manejamos vehículos privados haciendo tapones también. Ojalá Santiago se ofrezca. Es un reto para el liderazgo del síndico y del sector empresarial y los demás que integran a Santiago, porque tenemos la oportunidad y el potencial para hacerlo. Nos brindamos como tubo de ensayo, ¿verdad? A ver si aparece una solución nacional dentro del marco de la ley de tránsito que ya tenemos. Miren, las medidas adoptadas por el Ministerio de Interior y Policía con relación a las distintas prohibiciones que se aplicaron durante el asueto de la Semana Mayor trajo sus rencillas y quisquillas. Porque no todo el mundo entiende dentro del cuerpo de la autoridad hasta dónde llegan esas medidas. Patrullas quitando mesas de dominó, por ejemplo, en el frente de la casa, ciudadanos que estaban jugando dominó, inclusive ni siquiera bebiendo estaban, porque parece que el comandante entendió que tampoco el juego de dominó estaba autorizado. Y hay que autorizar un juego de dominó. Sí, que sí hay que autorizar.
Hay que Eso hay que autorizarlo. autorizado. Parece. Pero es que se extralimita. A menos que un juego de dominó esté creando un problema. Pero óyeme, el dominicano en fechas de esa naturaleza y en otras fechas saca su mesa de dominó porque eso es parte de la cultura del dominicano, de jugar su dominó, jugar su paché, jugar su dama y esas cosas. No se podía oír música. Yo decía, señores, el país necesita una válvula para botar un poco la, perdón, la presión de todo esto lo que ha sucedido, ha sacudido a la sociedad dominicana, como fue el caso de la tragedia del Yeset, que eso habrá que tocarlo en otra parte del programa porque ha habido cambios con relación a algunas señales de triquiñuelas, aparentemente. Pero la extralimitación de las autoridades que malentienden probablemente la buena intención del Ministerio de Interior y Policía. Vamos a partir desde ahí. La buena intención de proteger al mismo ciudadano, de llevar tranquilidad, pero cuando usted impone cosas, ya viene un problema, porque no es el que lo dijo o lo pensó de una manera en la capital, es como lo va a interpretar el guardia de Bahía de Puñal, Baoba del Puñal. Ese que nada más leyó el encabezado, prohibido tal y ya. El ministro de Turismo, vi ahí en diferentes fílmicas, se paseó por distintas áreas de la República Dominicana. Estaban prohibidos los lugares de diversión para la venta de bebidas alcohólicas el viernes. Pero se interpretó como que usted tampoco podía beberse su trago, ni tener su bebida o escuchar una música. No, había que llevarse la bocina, la mesa de dominó, lo que usted se estaba bebiendo, todo. Sin embargo, en Bávaro, que ahí es que viene la vaina. Se podía. En Bávaro, todos los negocios abiertos, con música normal, todo la gozadera. Entonces, cuando se habla de popis y de guaguaguá, entonces no quieren que se utilice esa separación. Creando un problema social Un que problema no tenemos social. todavía de enfrentamiento. Habrá disgusto por enfrentamiento. Que no lo todavía. tenemos en República Dominicana eso, pero lo están acentuando. Lo mismo que yo no sé a qué genio fue que se le ocurrió que usted tenía que comprar un ticket para entrar a Boca Chica, obligatoriamente, y pagar un parqueo. O sea, medidas que lo que hacen lo de es... pagar el parqueo hay muchos ayuntamientos que lo Pero cobran. está bien, Grandi, pero cuando tú llegas a la zona, pero tú no me puedes cobrar a mí para yo tener acceso a una playa. Pero la Constitución establece claramente que el acceso a las playas o los ríos es libre. Lo dice la Constitución, acceso para todos los dominicanos. Por eso es que nadie puede cerrar un pedazo de playa y decir esto es mío. Pero entonces, mientras la gleba no podía tener una piscina de esa móvil en el barrio, usted no podía oír música porque le llevaban el radio, le llevaban la bocina. Entonces, en Bávaro, yo creo que tú tienes ahí por ahí, Eric, una imagen de cómo estaba Bávaro, que yo te envié. Miren, esto es Bávaro. Dígame usted que si hay restricción ahí de algún tipo. Música a todo volumen, la gente bebiendo, disfrutando. Entonces, por el otro lado, porque esto es turístico. Pero ese es el pueblo de Bávaro. O sea, yo no estoy hablando de una discoteca, de un hotel. Entonces, al de aquí, no. Usted no puede hacer nada de eso. Usted tiene que tener el negocio cerrado. Usted no puede tener una musiquita bajita. O alguien que llegue, porque ahora se está usando mucho el usar unas bocinas que parece que venden por internet, de ese tamaño, que se oyen bien. Si la suben, tiene volumen, pero el que la suba, bueno, si se la quieren llevar por exceso de decibeles, bien. Pero hay gente que andaba con su bocinita escuchando música y venía la policía y les decía que había que... primero querían llevarse el radito, un radio, o sea, una bocina. Y segundo, tenía que pagarla.
Mínimo. ¿Pero por qué? Entonces, no quieran ahondar esas diferencias, que en República Dominicana no existe eso, pero lo están creando. Cuando se trata de un desorden, las autoridades deben actuar porque nadie tiene derecho a molestar a un tercero. Totalmente de acuerdo. Eso es orden. Ahora, las prohibiciones absolutas donde tú no puedes hacer nada. Incluso, déjame decirte una cosa, que yo sé que va a sonar duro, podría, pero también, aunque sea un periodo de Semana Santa, hay gente que no son católicos. Tú no le puedes obligar a una gente a que tenga una tradición que corresponde a una religión cuando esa persona no es de esa religión o no es religioso. Igual que con el luto, poeta. Eso es exacto. Usted no le puede luto imponer al otro lo que nada más es de un sector, por mucho respeto que merezca el sector, ¿verdad? Pero los derechos son derechos. Pero mira, ese aspecto, Atahualpa, de que en algunos sitios se puede hacer lo que sea. Y en otros no. Porque es negocio. Pero el otro ciudadano de a pie, de barrio, de cosas, y hasta clase media, no lo pueden hacer lo mismo, uno de dos. O se puede o no se puede. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que hace muchos años, y no hemos podido superar eso, si no me da la impresión de que crece, es que no hemos tenido capacidad de poner orden en el país, entendiendo por orden el derecho a hacer todo lo que usted tenga que hacer con respeto a los demás. Yo nunca pensé... Pero de buena primera te hacen como una cerrazón para que se vea como que se está actuando. Y a la gente eso le sabe mal, porque como estamos en la época de los videos, tú tratas de poner la regla en un sitio, pero después resulta que tú te hiciste de la vista gorda en otro lado y ese otro lado va a salir en los medios de comunicación. Entonces vamos a llegar a un punto peor, que es que la gente no va a querer obedecer a nadie porque va a decir, es a mí que me la están aplicando. Ajá. Pues yo no voy a obedecer nada. Ahí viene la desobediencia. Ahí sí es verdad que caemos mal. Y a mí me da la ligera impresión. Mira, la marcha de Fruisa, Pero mira, había alguna razón o no, pero dejó una enseñanza. Hay un potencial de protesta en la población por lo que sea. Que está esperando una chispa para encenderse. Fíjate, los líderes de Fruisa son gente que la gente casi ni conocía, pero bastó con que se atrevieran para que apareciera quien siguiera. Eso mismo puede pasar si seguimos dividiendo esta sociedad en una especie de clase alta y el resto de los mortales. La ley es igual para todos. No, y que te va a crear una situación con el turismo, hasta el mismo rechazo de la población, que está aplaudiendo todo lo que se ha logrado con turismo, ha reconocido el trabajo que se ha hecho. Porque nos beneficia. Pero si todo eso que es bienestar para la República Dominicana me está perjudicando a mí o me está discriminando a mí como ciudadano, yo voy a tener una tendencia al rechazo de eso. Claro. Entonces, yo nunca pensé ver aquí en República Dominicana lo que yo veía en Cuba. Que un cubano no podía entrar a un hotel, que un cubano no podía entrar a una playa, porque como que era en su propio país, que usted no pueda tener acceso a lo mismo que tienen acceso los otros, porque lo que norma el acceso es el comportamiento. Claro. Y los recursos. Si usted no tiene recursos para entrar a ese hotel, bueno, pues... Esa es la principal limitación. Esa es la principal limitación, pero si yo puedo pagar eso y tengo un comportamiento adecuado dentro de las normas que rigen eso, yo tengo todo el derecho de entrar. Claro. Inclusive aquí hay fallos que se han dado en contra del famoso letrerito aquel que decía nos reservamos el derecho de admisión puesto en lugares públicos. Exacto. Ojalá que lo piensen porque no podemos seguir en esa línea. O no hay música para todos o hay música para todos. Como dice el famoso refrán. O bailamos todos o apagamos la música. Venimos en un momentito. Para no romper ninguna baraja, ¿verdad? No, para no romper la baraja. ¿Verdad que sí? Por favor, quédese con nosotros que regresamos en un minuto con más de esta mañana boreal. Ya volvemos. Para poder crear momentos únicos,
y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno,
apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. Cuando se produjo la marcha de Friusa, parece fritura, Friusa. Bien, después que uno entendió como una respuesta del gobierno a la actitud de mucha gente de que teníamos más haitianos ilegales de lo que soportábamos, a pesar de que el gobierno ha hecho un esfuerzo por deportar a los que vienen aquí desesperados por el hambre, además de la presión de las bandas. El gobierno anunció que iba a tomar 11 medidas para, ¿verdad?, fortalecer más las acciones, vamos a llamarlas así, de repatriar a ilegales. Entre ellas estaba una que entra en vigencia hoy, que es la del protocolo que tiene que ver con las atenciones en los hospitales de la República Dominicana al costo dominicano de haitianos que residen aquí, bueno, y las mujeres paren o se accidenta un haitiano, lo que sea. En el protocolo, en ese sentido, está el que en los hospitales, en todos los hospitales habrá un representante de migración. No sabemos si migración tiene tanta gente así que puede seguir con los operativos y de repatriación y tener uno en cada hospital, porque el país tiene muchos hospitales. Bien, el protocolo es atender a los ilegales que llegan a un hospital, digamos, con un accidente, una enfermedad, porque hay un convenio internacional que nosotros hemos firmado de atender a una gente en esas condiciones, que se atendería y que se repatriaría de manera inmediata tan pronto se supere la situación. Porque ahí estamos atrapados, no podemos negar la atención, por eso es que acabo de decir, de los acuerdos internacionales y humanitarios, un tema humanitario. Pero si seguimos haciéndolo permanentemente, eso no se va a acabar. Eso es lo que ha pasado siempre, que hay que atender gente que no tienen la cobertura. Y lo segundo es que se le cobrarían atenciones a los ilegales que se han atendido. Pero también hay algunos que están legales, pero no tienen un trabajo permanente con un empleador, y van a los hospitales. Entonces no tienen la cobertura del seguro, también se les cobraría. También a los que emplean, entender eso, que a la República Dominicana va a ser lo mismo que se hace en cualquier parte del mundo. Tú viajas a Atahualpa y por alguna razón tiene que ir a un centro asistencial, te atienden, pero hay un protocolo de extranjería ahí a donde a ti no te dan el mismo trato que a un nacional de ese país. Por eso mucha gente tiene que viajar con un seguro de viajero, una serie de cosas más, que cuando uno viaja uno como que no lo tiene previsto, pero te puede pasar algo. Cuando tienes que ir a un centro asistencial, no dejan de atenderte. Pero los pero ilegales... tú entras dentro de otro protocolo. Pero los mismos ilegales residentes en otros países, a la hora de accesar a los servicios médicos, tienen que pagarlo igualito. Tienen que pagarlo. O sea, no es de que te vamos a atender porque tú eres ilegal y tú no tienes dinero. No, es que tú tienes que pagar. Es que tú tienes que pagar. Y ese es el tipo de protocolo que se estaría colocando a partir del día de hoy, dentro de 11 protocolos para fortalecer el proceso de inmigración de haitianos, principalmente porque la disposición dice de extranjeros. Donde dice de extranjeros, entienda que es más de un 99% de haitianos. Pero miren, a propósito de ese tema de Haití, en el primer
trimestre de este año 2025, a pesar de las supuestas 10.000 deportaciones que fueron anunciadas por el presidente, el número de parturientas haitianas sigue en aumento, que son de las cosas que uno no entiende, poeta. Según el Servicio Nacional de Salud, en el primer trimestre del año 2025 se atendieron 20.362 partos, de los cuales 12.930 corresponden a dominicanas para un 63% en todo el territorio nacional. Ustedes van a ver en esta gráfica que vamos a poner cuántos los partos de las haitianas que ascendieron a 7.387 para un 36% en lo que va de año, o sea, en el año 2024, en lo que va de año con relación al año 2024. Hay un aumento de un 2.2%, a pesar de todas las medidas que se han implementado. Entonces eso es lo que uno dice, pero ¿cómo es? O sea, hay más deportaciones, hay más restricciones, y tenemos más partos que el año pasado. O sea que el año 2024. En lo que va de este año 2025. Miren esto por provincia. Si empezamos por las provincias más afectadas, donde el porcentaje pasa de 50% y en otras que sobrepasa el 70% de nacimientos haitianos. Pues una sustitución de la nacionalidad dominicana. Vamos a ver. Dajabón, tenemos a Dajabón ahí en pantalla, tenemos total de partos 157, total de partos dominicanas 50 para un 31% y total de partos haitianas 107. 50% de dominicanos y 107 haitianos dieron los partos en la provincia de Dajabón. Si nos vamos a otra provincia, por ejemplo, Elías Piña, nos encontramos con que en Elías Piña, 221 partos, 61 dominicanos, para un 27%, y 160 haitianos para un 72%. Ahí está desglosado, estos son números del Servicio Nacional de Salud. Independencia. Podemos poner Independencia ahí con 66 partos, 30 de dominicanos y 36 haitianos para un 54.5% de partos. La Altagracia. Aquí es que la puerca retuerce el rabo. 943 partos. 265 partos dominicanos y 674 partos haitianos. Un 70 para partos dominicanos, un 28% y un 71.5% de partos haitianos. Eso es en la Altagracia, donde está Bávaro, Verón, Punta Cana, Friusa. Si nos vamos entonces a Montecristi, 267 partos, 82 dominicanos, un 30%, 185 haitianos para un 69.3%. Nos vamos a Pedernales, 195 partos, 73 dominicanos para un 37%, 121 partos haitianos para un 62%. Finalmente, vámonos a Valverde, la provincia de Valverde, ahí al lado. 362 partos, 154 dominicanos para un 42% y 207 para haitianos para un 57.2%. Esos son de las, déjame ver si tengo otra provincia por aquí, no, de las provincias más afectadas. Entonces tú dices, ¿cómo? Si esto no es una sustitución
trazado por un plan acompañado de un gran negocio, porque hay que verlo de esa manera, dígame usted qué es, cómo lo llamamos. Usted dirá, ¿cuántos de esos nacidos en República Dominicana regresan a Haití? ¿Regresará el 60%? En las condiciones en que está ese país ahora, yo lo dudo. No creo que un 20% quiera regresar o regrese a Haití con las condiciones que está ese país. Segundo, ¿cómo me explico o cómo se me dice que hay medidas que se han tomado? Y si el gobierno no hubiese tomado las medidas que ha tomado, entonces ya esto hubiese desaparecido, supongo yo, ¿verdad? Porque si el gobierno tomó con todas las medidas de restricción, deportaciones, 10.000 semanal, que ya van qué sé yo cuántos miles que hemos deportado, y los resultados en números nos dicen lo contrario, por lo menos en esa área. Fíjense que en las provincias que mostramos, la mayoría de partos son haitianas. Y no estamos hablando solo de la provincia fronteriza. No, estamos hablando también de otras provincias. Esas son las más afectadas, donde están por encima de un 50% y hasta de un 70%, como es el caso de la provincia de Altagracia. Entonces, esa es la razón de que la gente dice, bueno, pero ¿y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a parar esto? El presidente, por decreto, ayer estableció el Observatorio de las Políticas Migratorias, que va a presidir Miguel Franjul. Y también estará integrado el arzobispo de Santiago, no sé si tú tienes eso en carpeta ahí, pero para darle seguimiento a la política migratoria de la República Dominicana. Yo tengo una pregunta, con el debido respeto. A mí. Sí, a mí. Tú estás más cerca. No. Óyeme. Pregúntele a ellos, ¿Qué puede magistrado hacer un periodista de la categoría de Miguel Franjul? Es un periodista, puede tener una opinión, puede tener una actitud, una reflexión que escribe. Con atender un periódico como el Listín se le va a medio la vida a cualquiera. Para un observatorio, el problema no es de observatorio. Yo entiendo, los gobiernos siempre tratan de tener opiniones favorables porque eso es parte de gobernar. Pero, fíjense una cosa, tú me dirás, Atahualpa, si eso está conectado o no. Mientras nosotros tenemos una lucha por la cantidad de irregulares, ilegales, haitianos, que a uno le da pena, No tomen esto del punto humano, porque cada vez que yo veo un pobre haitiano pidiendo, o en las condiciones que viven, o en las condiciones como víctima de una banda, usted tiene que ser casi un nazi para usted no condolerse de eso. Eso es un tema. El otro tema es, no es que no queremos, es que no podemos cargar nosotros con un problema de un país inviable y que la comunidad internacional, que es la responsable, no hace nada. Pero dime tú si hay algún vínculo. Cada vez más ilegales. Y al mismo tiempo están creciendo las remesas de dominicanos fuera. Dirá la gente, ven acá, ¿qué vínculo tiene Randy? Claro, porque si el dominicano se va, porque aquí ya no es vivible, se va a trabajar, a convertirse en recurso humano de otro país. Y todo parece indicar que a pesar de que tenemos crecimiento, de que la República Dominicana se ha ido transformando, el mismo Santiago, que es un tema que podemos tratar. El que hace 30 años se fue de Santiago y no ha vuelto y viene hoy, tiene que buscar un guía, ¿verdad? Porque le va a parecer otra ciudad. Y eso es bueno, nadie dice que es malo. Pero cada vez que yo pregunto por alguna gente, como uno, clase media, que profesional, que, ¿verdad? Que no son la gente que vive muy marginal, con mucha frecuencia me dicen, no, pero él tiene tantos años en Miami. No, pero hace tiempo que esa familia entera se fue para Nueva York. ¿Quién? No, pero están en España. Eso es lo que yo oigo. Pero cada vez mayor. Entonces, como que no tiene lógica para mí
el que hayamos ido mejorando, con que haya más gente que se va, porque las remesas, ¿cómo crecen las remesas? Porque de buena primera en Estados Unidos, en España, en todas partes le aumentaron el sueldo a todos los dominicanos que viven allá de golpe, cuando en Estados Unidos en este momento, por las acciones de Trump, lo que hay es una inseguridad y se le ha disparado el costo de la vida, que a veces baja, que a veces sube. ¿Cómo es que en ese periodo llegan más remesas? Pero porque se está yendo más gente. Y cuando se va más gente, pasa parte de las estadísticas complementarias de lo que tú acabas de decir, Atahualpa, que hay más extranjeros que vienen a ocupar porque tienen una presión mecánica, es verdad, socioeconómica, insostenible de banda. Pero también es verdad que aquí hay un espacio que ellos pueden ocupar, pero es un espacio de trabajo. La pregunta es, ¿por qué ese espacio de trabajo no lo tienen dominicanos? El empresario me puede decir, ay, ñeñe, es lo mismo, ¿verdad? No, con perdón de los empresarios, porque cuando uno dice empresario, como que lo engloba todo, y todos no están en ese negocio. Pero aquí hay empresarios, sobre todo los del turismo, que a ellos no les importa cómo le vaya a este país, si ellos tienen una mano de obra, y si a ellos le va bien. Y si a ellos le va bien, no hay ningún problema. Y conectamos esto con lo de ahorita. Y si llegamos a la conclusión que a pesar de que el turismo, que es positivo, que es bueno y uno lo defiende, habrá un sector de la población que va a llegar a la conclusión que el turismo le perjudica. Que no nos beneficie. O que no le beneficie. Mira, Friusa es un ejemplo. Y Friusa es la que cogió calle. Hay más. Y a propósito, una pregunta. El llamado a marcha del 24 de este mes, dentro de 3 días. Aparentemente se mantiene, aunque no se ha oído mucho. Se mantiene, aunque uno no sienta con la misma cosa. Porque el gobierno dio algunas respuestas. Usted puede estar de acuerdo o no, pero el gobierno dio respuesta a eso. 11 medidas. Y esta que entra en vigencia hoy en los hospitales es parte de las medidas. Yo no sé si la gente que quiere hacer la protesta le van a dar un chancecito al gobierno. Yo se lo daría. Si fuera de los promotores, 1 mes más, 2 meses más, porque ya hubo la demostración, el gobierno ha anunciado medidas, yo tendría que evaluar si esas medidas son válidas, ¿verdad? Porque si son válidas, bueno, pues se logró ya, no hay que apretar la tuerca más para allá, pienso yo, Atahualpa. Ahora, si no se toman las medidas como la que hubo que tomar en Friusa, que ahora se llevó una dotación especial fija, lo cual da la razón de lo que protestaron. Entonces, si la gente no ve que hay medidas serias, la gente no se va a sentir bien. Porque hay algo que pasan durante la Semana Mayor, que como estamos en asuntos de asueto y esas cosas como que pasan desapercibidos. Por ejemplo, mucha gente dijo, pero oye, sorprendieron a la población con un decreto de más de 2.000 pensionados. Y yo le decía a esa persona que me envió alarmado, digo, bueno, pero yo veo que la mayoría de pensiones que se están otorgando ahí es por vejez. Pero eso está bien. Yo no te digo a ti que se pueda colar un paquete de gente que quizás no califica para eso dentro de las simpatías políticas, pero yo no le veo ninguna cosa reprochable a que un ciudadano que haya dado su vida trabajando se le reconozca una pensión. Es al revés, eso sería lo normal. Eso, hasta que no lleguemos al punto de que la gente piense en el retiro. Usted ve hasta en películas que dicen, no, dentro de 23 días yo me retiro. Sí. Porque le llega el Porque le llega la fecha. Aquí no hay retiro. Digo, ¿cómo se retira uno? Yo tengo una comadre. ¿Cómo se retira uno? Una comadre casi de mi edad, que en Nueva York la llamaron. A ella la llamaron cuando tenía 60 y pico. Dijo, mira, yo te entro en la edad, pero a ellos le ha ido excelentemente bien. ¿Y qué dijo ella? No, muchas gracias por eso, pero mi esposo y yo, ni mi familia lo necesitamos. Porque les ha ido muy bien trabajando, ¿tú ves? Pero aunque a esa gente le ha ido bien, y el sistema de Estados Unidos lo sabe y lo conoce, ¿verdad? Porque ahí están las estadísticas, ¿verdad? Es que eso le toca. Social. Pero era que le tocaba y había que llamarlo, se cumplió con eso. A una gente, déjame decirte una cosa, son ricos.
para que no le demos vuelta a la cosa. Son ricos, trabajando. Y no es que ya no lo necesitamos. El observatorio creado por el decreto 215-25 es para crear un espacio de intercambio ciudadano orientado a fortalecer la vigilancia organizada, la transparencia y la participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado Dominicano. Eso es lo que dice el decreto que crea el Observatorio de Políticas Migratorias. Ya decía que lo va a integrar Miguel Franjul como presidente, y también estará el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, Julio Sánchez Mariñez, el arzobispo de Santiago, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, el pastor evangélico Feliciano Lassen de el CODUE. También estará ahí Juan Mera de Santiago, quien es el presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, César Dargan Espaillat, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y Juan Bancalari, que es presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Este observatorio puede ampliarse nombrando otras mesas de trabajo, pero lo que está buscando el gobierno con esto es una integración mayor de la población y de sectores de la población a lo que son las políticas migratorias que se han estado aplicando. Pero uno quiere que los números vayan acompañados que los resultados de esas medidas vayan acompañados con la baja de los números, o una tendencia hacia la baja de los números que vemos todos los días. Porque ese es el tema de la falta de credibilidad. Pero bueno, vamos a publicidad un momentito, poeta. Regresamos en el próximo segmento. Detienen a propósito 100.129 ciudadanos haitianos y deportan a otros 838. Y uno lo ve eso como titular todos los días, pero como que en la práctica no se ve. Salen 1.129 y entran 2.000. Venimos ahora. Queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales.
Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Auto Centro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Auto Centro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Miren, sí, se tiene la impresión, poeta, sí, dígame, de que esta Semana Santa salió menos gente. Sin embargo, son las paradojas. La zona este estaba llena, los hoteles. Sí. La zona norte estaba llena, los hoteles. Las habitaciones estaban prácticamente, por lo menos en un 90%, en la zona norte. En la zona este estaba casi en un 100%. Ayer, cuando nosotros nos trasladábamos para la ciudad de Mao, en el horario de 12:30 a 1 de la tarde, la fila de vehículos que venía de la línea noroeste. Esos son los que regresan temprano. Los que desayunan y para evitar el tapón de las 4, sí, entonces salen temprano. No es el tapón tradicional de las 4 de la tarde. Llegaba desde Navarrete hasta el cruce de Esperanza, que fue donde nosotros dejamos la carretera principal.
Lógico, las imprudencias, que es el problema de los accidentes de tránsito, estaban a la orden del día, de gente que no quería quedarse en la fila y salía a hacer rebases temerarios. Varios me tocaron a mí en esos rebases temerarios. Entonces yo decía, pero bueno, ¿y cómo es que hay menos gente transitando? Porque se creó el ambiente de pesadumbre por la tragedia del Yeset, porque había ese sentimiento de solidaridad, pero la gente salió. Y si nos quedamos en Santiago, por ejemplo, los que vivimos la ciudad sin el bullicio, Santiago, los días de asueto fueron totalmente vacíos. O sea, la gente se fue en Santiago. La ciudad estaba vacía. Vino a tomar vida ayer, después de las 4:30, a las 5 de la tarde, como que la gente empezó a salir, o los que regresaron o los que estaban trancados. Entonces uno dice, bueno, pero que los números no me dan, de que la gente se quedó. Por eso yo decía, hay gente que va a disfrutar su asueto como que ya tenía sus planes, ya tenía sus reservaciones y que la hacen con tiempo. Porque es que tú eso estaba hecho. Tú no esperas la última hora para hacer una reservación en el hotel. Inclusive la parte que corresponde a la costa norte, en el caso, por ejemplo, de Luperón, Luperón estaba lleno. Sí. La playa de Luperón estaba totalmente abarrotada de gente. Y toda esa zona, lo que es la parte de Montecristi, Manzanillo, también totalmente abarrotado. Yo vi un reporte de esos populares, de un río, oye bien, no hay mal allá en Comendador Elías Piña, no hay mal, está en el centro de la isla, lleno un río, un espacio de río, Atahualpa, y gente preguntando de dónde tú eras, porque bueno, los nativos de allá iban a aprovechar, nada, de distintos sitios de la capital, sobre todo de los qué sé yo, de la parte oeste de la capital, que se van por la avenida Circunvalación, y estaba lleno también. Pero nada, mira, hay una información. Los abogados de Antonio Espaillá han negado que Antonio Espaillá esté moviendo capitales, bienes y cosas para cubrirse de una demanda y ese tipo de cosas. Eso cogió calle, algún medio publicó que se estarían moviendo cosas. Bueno, pero ¿qué pasa? Que fue la Procuraduría que tomó una medida. A eso voy, pero es que la Procuraduría tomó una medida que es cautelar, que es ordinaria. Lo que pasa es que hay medidas de esas que afectan en términos privados a una persona cuya audiencia o cuyo paso por la justicia, por reclamo o por lo que sea, pasa desapercibida. Porque lo que más llega a los medios de comunicación, por ejemplo, en términos de justicia, son los casos de los imputados por corrupción administrativa. Pero hay muchos casos ordinarios que pasan así. Esa medida de precautoria, quien la lleva a cabo es un órgano de la Procuraduría que se llama Unidad de Análisis Financiero. Y también hay otra que es la Unidad Antifraude, que en realidad es como un órgano, o es un órgano de la Contraloría General de la República con vínculo con el Ministerio Público. Y eso son cosas que ocurren de cuando en cuando. De todas maneras, es bueno que eso se aclarara porque, fíjate una cosa, la población está ojo avisor con el caso del YECSEP. Yo vi, y esto enseña mucho, Atahualpa, hubo un caso que tú presentaste aquí, de un joven aprovechándose de la situación esta del YECSEP para graduarse de héroe, ¿verdad? Una gente de baja formación, pero muy hábil. Un actor, ese estaba preso. Le dieron libertad, ¿verdad? Condicional, con medidas de coerción y cosas, pero lo libertaron. Pero mientras él estaba preso, oye esto, Atahualpa y los amigos televidentes, alguien escribió, ¿qué cosa es la de nuestro país? Tú simulas
ser un héroe, claro, violando la ley y cae preso. Pero si tú matas 231, queda suelto. Obviamente que el que dijo eso estaba imputándole a Antonio Espaillat, no le estamos imputando nosotros, porque él hasta ahora no está imputado de nada. Ahora es difícil de que la lupa y la realidad no lo sitúe como responsable, porque usted es responsable de mantener la seguridad. Que el vacío en la ley, que todas esas cosas que se van a poner de manifiesto, esa es otra cosa, eso es su derecho de defensa. Y si la ley tiene vacío, el dedo acusador va a los encargados de que las leyes no tengan vacío en la República Dominicana. Ese sería otro tema. Pero de que tú tienes responsabilidad, tú tienes responsabilidad. Un negocio tuyo donde de repente gente que fue a divertirse por una falla de la estructura que no debió tener falla, por los edificios no están hechos para fallar, al contrario. Yo dije que hace algún momento que el genérico de una estructura donde vive o va gente se llama habitáculo. Entonces los habitáculos están hechos para proteger de las inclemencias del tiempo, para garantizar la privacidad, lo que sea. Están hechos, incluso la ingeniería tiene especialidades, sus especialidades, que son los ingenieros estructuralistas, los que saben qué hay que hacer en términos de la combinación del acero y del concreto con los elementos que hacen uno más resistente que otro, y eso hay que ceñirse a eso para que lo que pesa tonelada no te caiga arriba, sino que sea lo que te protege. Y cuando te cae arriba, se vulneraron. O una edificación que fue construida para una cosa, que no necesitaba tal vez todo eso, pero se usa en otra, se le agregan peso, se le abren hoyos al techo para pasar ductos, usted lo debilita, no le da mantenimiento, el ambiente en la capital, que hay un salitre, porque incluso esa discoteca está cerca del mar. ¿Qué es lo que hay? Linealmente hablando, ni 1 kilómetro, linealmente hablando. Y si hay 1 kilómetro no hay más. Y eso hay que protegerlo, que están protegidos, que todas esas cosas se podrían establecer. Y no hay duda de que hay una responsabilidad. Ahora, que esa responsabilidad le va a caer como mucha gente lo imagina, no sabemos. Tiene buenos abogados, excelentes abogados, a lo que tiene derecho, al derecho de defensa, tiene con qué pagarlo. Según Guillermo Gómez, el contrato fue por $2.500.000. 3.5 millones. Guillermo Gómez dijo 2.5, pero 3.5 bueno, aparece 1 millón más, ¿verdad? Medio millón más y piquito. Lo que sea, ese es su derecho de defensa y lo puede pagar, pero nadie puede decir que no tiene responsabilidad. Mira, con esto se ha tejido mucho y se ha cortado mucha tela. Pero innegablemente que la misma contratación del abogado Taveras ha creado también reacciones, porque si tú entiendes que no hay una responsabilidad directa, tú te pones a disposición de la justicia, colaboras, le das el frente. Yo siento, y estoy seguro de eso, de que el mismo Antonio Espaillat tiene una carga emocional que, señores, ahí había la mayoría de esa gente que estaba ahí, una buena parte eran amigos de él. Claro que sí. Y el que no era amigo era conocido, porque era cliente de su negocio. Y ciertamente nadie quiere que le caiga, que se le derrumbe su negocio. Pero de cara a la tragedia, usted tiene que dar la cara. Claro, exacto. Entonces, lo que se ha visto es que no, por lo menos del lado de Antonio, no se ha producido una acción de acercamiento con los, por lo menos un acercamiento conocido con los deudos, con las personas, los familiares de los que fallecieron ahí. Y cualquier acción que se conozca, por ejemplo, como esa de la Procuraduría de Persecución al Delito que ahora preside Camacho. Camacho.
Él tiene ahora la posición que tenía Jenny Berenice. Y el nombramiento de un abogado de la trayectoria y el prestigio de Taveras, pues la gente dice, bueno, pero este lo que está tratando es de protegerse, de cambiar activos a nombre de él y no de la compañía, aunque los abogados lo desmienten y dicen que la Procuraduría, el Ministerio Público tampoco le ha notificado la medida que se anunció y que se publicó en la prensa, inclusive con una declaración del mismo Ministerio Público. Sí. Otros abogados han cuestionado que, por ejemplo, esa inamovilidad de los bienes de esas compañías a través de la ley de lavado de activos, cuando no hay un delito económico que permita eso, también es cuestionable por parte del Ministerio Público. Pero el asunto es que ayer veía también algunas declaraciones de Osiris de León, que hasta cierto punto descalifican el informe preliminar que se ha dado con relación al colapso, donde se establece una sobrecarga, se establecen fallos estructurales, se establecen una serie de elementos que crean una responsabilidad civil. Él dice que no ha habido una certificación forense de una comisión, de una institución especializada, reconocida, que eso es lo que valen los tribunales. Y me da la impresión de que mientras más se quiera desligar a Antonio, va a ser peor. Claro. Porque si usted le dice a una gente, no, es que Boreal no es de Atahualpa. Atahualpa lo que estaba ahí haciendo 2 programas, porque no aparece en el registro mercantil, o hubo un cambio de última hora, lo que sea, la gente sabe que el responsable es el que estaba ahí, el que daba la cara. Y es toda una historia que tenía ese lugar. Entonces yo veo que se ha querido como dividir entre aquellos que están diciendo hay que hacer justicia, señores. Son 232 dominicanos que fallecieron en esa tragedia. Incluso en algunos casos familias enteras, padres, Óyeme, hijos y esposos de hijas y cosas así. Niños que han quedado huérfanos. Exacto, totalmente huérfanos. O sea, huérfanos de padre y madre, y que estaban al cuidado de una niñera. Exacto. O de una trabajadora doméstica que no encuentra qué hacer ahora. Porque ¿qué hago con estos 2 niños, estos 3 niños que yo estaba cuidando mientras los padres se fueron a divertir? Todo que eso, tenían derecho a esa diversión. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, el mismo gobierno tiene que tomarlo en cuenta a través de los organismos, cómo garantizarle a esos niños. Ya ha habido una educación, una alimentación, ya hay familias que han ido adoptando a niños. Vi a un par de familias que se van a hacer cargo de 2, en un caso de 3 niños y otro caso de 2 niños, que quedaron en esa condición de orfandad. Entonces, con una tragedia de esa magnitud, lo que menos le conviene a la persona que se entiende como responsable indirecto de la situación que se dio o responsable directo, es que la gente perciba que por el poder económico y por el poder mediático que tiene esa persona, está tratando de escabullir o de escabullirse y de quitarse responsabilidades, porque se ha creado una división entre a Mantequilla, que lo trancaron por 5 millones de pesos, o a este que le dictaron una medida de coerción porque se hizo pasar por un falso héroe, y el otro que no va a dar la cara o a ser responsable de la muerte de 232 dominicanos. Exacto. Entonces se ha querido ligar, bueno, que Taveras era el abogado del gobierno en la Comisión de Recuperación de Bienes del Estado en los casos de corrupción. Los abogados están para defender los casos, pero cuando se habla de una cantidad de esa magnitud en dólares,
es porque entonces yo ando buscando el mejor abogado o uno de los mejores abogados. Los periodistas no están para darle consejo a los presidentes. Los presidentes son el jefe de la administración pública y tienen muchísimo más experiencia que uno y ven el mundo desde un ángulo que uno no alcanza a ver. Pero en la semanal y donde quiera que el presidente le pregunta, al presidente le preguntaron sobre esta situación. El presidente admitió que la ley realmente tiene vacío. Yo creo que en esos son los casos en que el presidente no debe dar una opinión que pudiera llegar a interpretarse como que le está facilitando una salida al imputado. Porque si hay un vacío en la ley, ya se prevé que no va a haber aplicación. Entonces, para mí como gobernador, yo hubiera preferido que el presidente no se refiriera a eso, sino que dijera, dejemos que el Ministerio Público haga las investigaciones del lugar, ¿verdad? Porque él es el jefe del Ministerio Público, pero él no es un accionante dentro de la aplicación, de la persecución de la ley, ¿verdad? Pero ustedes saben, los periodistas abordamos a los presidentes a donde quiera que aparezcan y muchas veces tienen que estar más, ¿cómo es? El asunto ese de la guinea tuerta. Más chivo que una guinea tuerta. Más chivo que una guinea tuerta. Entonces, eso es así, porque con toda seguridad que esa no fue la intención del presidente, como dejar un pie para que... pero la gente le sigue y además hay oposición. Hay gente, hay medios de comunicación que tienen que cuestionar. Entonces, lo mejor en ese caso es que el presidente desligue Claro, hay una situación para las autoridades, que es que la gente no entienda que en un país no haya un mecanismo específico que de manera incontrovertible tenga como responsabilidad supervisar las obras públicas y privadas. Pero una de las cosas, ya para irnos a publicidad y entrar en el café con leche, una de las cosas, Randy, que hacen más daño es que gente ligada a alguien que está siendo sometido a un cuestionamiento, como es el caso, sí, quieran tergiversar o distorsionar el hecho. Cuando usted no... Hay defensas que hacen más daño. Por ejemplo, crear una teoría de que ahí pudo haber un atentado terrorista porque en respuesta a la persecución y las acciones que ha tenido el gobierno dominicano, el Estado dominicano como tal contra el narcotráfico, yo creo que como que a mi amigo Martínez Pozo se le fue la mano. Sí. Y ya la gente empieza a tejer de que dentro de los escombros iban a poner pólvora para que se barajara esa teoría. Dejen que las investigaciones cojan su curso. Sí, mira qué pasa. No comprometan la misma credibilidad. Exacto. Él dijo algo que era como lógico, pero como para redondear la idea. Y es que en una investigación no se puede descartar nada. Eso es lo único que había que decir y no suponer lo que pasó, ¿verdad? Pero yo no le trazo pauta a una gente que tiene tantos años en los medios de comunicación, pero el problema es que cualquier cosa que él diga no va a tener la fuerza que quizás él quiera tener por una razón sencilla. Él es socio, tengo entendido, de Antonio Espaillá en el negocio de RCC Media. Es una situación difícil. Situación difícil. Vamos a despedir Mañana Boreal. Venimos en breve con el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que por más de 26 años ha producido Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el resto del mundo. Recordándoles que todos nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube, Boreal Televisión HD, actualizado permanentemente. Venimos en un momentito con el Café con Leche. Sí, señor. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.